pues buenas tardes a todos. Permitidme que en los 20 minutillos o 15 minutillos, o lo que confío en que sea poquito tiempo, dar un repaso muy rápido y algo práctico en el tema de todas estas tecnologías y en el enfoque, ¿vale? Yo os diría que antes de entrar en tecnologías, a mí me gusta, normalmente hablamos de palabras así que suenan desde el punto de vista marketingiano muchas veces muy bien, y seguramente habréis oído el tema del cambio de paradigma a nivel industrial. Yo he tratado en estos años que estamos trabajando en los temas de Industria 4.0 en Siemens en aterrizar en algo concreto. ¿A qué me refiero cuando os hablo de cambio de paradigma? ¿Qué es lo que está cambiando en la industria que no tuviéramos antes, hace 10 o 15 años? Ahí os he puesto un primer ejemplo. En apenas 10-15 años la introducción de la electrónica en el mundo industrial ha sido muy fuerte. Eso significa que funcionalidad que antes dependía del hardware, puramente del hardware, y que tenía un ciclo de vida de 15, 20, 25 años, son inversiones muy caras siempre que hablamos de temas industriales, pues obligaban a tener un sistema, una plataforma, en este caso pues una automatización, que realizaba una determinada tarea y la hacía así durante los próximos 15 o 20 años. Es decir, no tenía la capacidad que tengo ahora a través del software y de los contenidos de meter funcionalidad adicional, de pensar en nuevos modelos de negocio, de cambiar la forma en la que estoy haciendo las cosas, incluso de cambiar el propio negocio. Y luego os enseñaré un ejemplo de algo que empieza como un proyecto de digitalización orientado a mantenimiento predictivo y que acaba siendo la base para cambiar totalmente lo que está vendiendo el cliente, ¿vale? En este caso el fabricante. El segundo tema que ha cambiado, y yo creo que eso también lo vivimos todos muy de cerca porque todos somos usuarios, todos somos clientes de algo, es que antes teníamos un rol hasta un punto bastante grande de pasivo, es decir, nos llegaban los productos, es cierto que las empresas hacen estudios de mercado, tratan de averiguar cuál va a ser el siguiente producto exitoso que pueden fabricar e introducir en el mercado, pero ahora no es que nos hayamos vuelto más caprichosos, es que tenemos la posibilidad instantánea de decir qué queremos y cómo lo queremos. Todos estamos acostumbrados ya a dar nuestra opinión cuando compramos algo, a votar cuál es nuestra serie favorita, el color. Cuando vamos a elegir un coche, pues puedes acabar mareado de la cantidad de opciones que te salen en el configurador. Y eso es algo que, aunque parece que desde el punto de vista de usuario pues es apetecible, esa customización, esa flexibilización, esa personalización, desde el punto de vista del que fabrica el producto, introduce una complejidad muy grande. Y aquí, que vosotros la mayoría estáis en ambos lados, por una parte como clientes, por otro lado como fabricantes, pues entenderéis, y luego vamos a ver cómo las tecnologías nos pueden ayudar en ese cambio. Y el tercero, que lo hemos comentado en varias ocasiones, es el tema de cambios de modelos de negocio. Estábamos demasiado acostumbrados a que lo que vendíamos era el producto que salía por la línea, ¿vale? Y gracias, en parte, a todas estas nuevas tecnologías, podemos empezar a pensar de manera diferente, podemos extender eso que vendemos y, por ejemplo, que un fabricante de maquinaria, que es lo que trata de mostrar este ejemplo, que estamos acostumbrados, como os decía, a vender la máquina, pues podamos convertir esos conceptos de OPEs y CAPEs, para aquellos que estéis más en el sector financiero, puede empezar a ser una venta de disponibilidad en vez de una venta de producto fabricado. Estamos acostumbrados a verlos en las fotocopiadoras y, sin embargo, en el terreno industrial parece que nos llama la atención cuando alguien me vende aire comprimido en vez del compresor, pero eso ya está empezando a ocurrir, ¿vale? Y es una cosa que también os enseñaré luego algún ejemplo que podemos empezar a plantear si tenemos realmente un control de qué es lo que está pasando con la máquina. Si esa máquina la conectamos y empezamos a recibir información de ella, podemos hacer ese tipo de planteamientos. Si lo único que hacemos con la máquina cuando sale de nuestra instalación es darle un año de garantía y olvidarnos después de ella, pues lógicamente dejamos de poder ofrecer nada. Y eso es muy importante en este caso para el que fabrica la máquina, porque pasamos de tener una relación puntual con el cliente al que le engatusamos, entre comillas, una vez, a tener una relación continua, si somos capaces de dar ese paso de un producto concreto a una serie de servicios a lo largo de una vida de esa máquina. Como bien han expresado antes tanto Alberto como Juan, bueno, pues hay una serie de tecnologías. Hemos estado unos años diciendo esta tecnología vale, esta no. Yo no sé para qué hacemos tantos esfuerzos, al final se ha quedado en ese rosco que veis ahí, pero seguramente de que pasen 6 meses habrá otra tecnología. Hablábamos antes de blockchain, blockchain no está dentro de este grupo de tecnologías, por ejemplo, y seguro que va a afectar, ¿vale? Va a tener un impacto brutal en un montón de sectores muy relacionados con industria y en el propio sector industrial, ¿vale? En cualquier caso, ¿por qué 4? ¿Por qué el 4.0? Ya lo hemos comentado muchas veces y hay gente también que está de acuerdo y gente que no. Primera revolución,
Pues hablamos bueno, no es la máquina de vapor, pero vamos a simplificar por el tiempo que tenemos. Somos capaces de generar fuerza motriz de una manera diferente a la que es puramente tirar de animales y de personas. La electricidad es la segunda revolución. En el fondo se puede entender como distribuir esa fuerza motriz a lo largo de todo mi tejido industrial de una manera muy sencilla. Pues la tercera y la cuarta es algo parecido si cambiamos la fuerza motriz por fuerza cognitiva. Es decir, lo que trajo la electrónica, lo que han traído los ordenadores, es una capacidad de procesamiento muy superior a lo que estábamos acostumbrados, a la que tenemos nosotros, algunos más limitados como yo, y otros que tienen más cerebro, pero no pueden llegar a lo que llega un ordenador. La irrupción de Internet, o en general, si no queréis llamar Internet, la hiperconectividad, que es de lo que estamos hablando, significa algo parecido a lo que significó la electricidad, ser capaces de mover esa potencia cognitiva que hemos sido capaces de generar de manera distribuida, muy sencillo por toda nuestra instalación, por todo nuestro sistema, por la relación con el cliente. Por eso hablamos de cuarta revolución industrial, ¿vale? Normalmente se usan dos o tres palabras que lo resumen bastante bien. Una es digitalización y otra es conectividad o comunicación, ¿vale? Está relacionado con los sistemas ciberfísicos, que seguramente también habréis oído. De hecho, si cogiéramos ese rosco de tecnologías, casi se pueden partir en dos. Unas muy relacionadas, extremadamente relacionadas con el mundo IT, pues el tema de analítica de datos, de Big Data, el trabajo en cloud, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, y otras que están más relacionadas con lo que ha sido la industria tradicional. Cuando hablamos de integración horizontal y vertical de sistemas, los sistemas de gestión de producción, los sistemas PLM, la robótica, parece que solo hablamos de cobots. Ahora ya los robots solo o son colaborativos o no son. Yo os diría que no os olvidéis que la robótica móvil es una parte muy importante de lo que está ocurriendo, o que la robótica está integrada en la automatización es otro movimiento muy importante. De hecho, los cobots muchas veces no se pueden usar por la velocidad, porque obligan a trabajar demasiado lento para lo que la industria ya está exigiendo, ¿vale? Bueno, pues como veis ahí, podemos dividir. Esto es la parte romántica, como digo yo, ¿vale? Qué bonito, nuevas tecnologías, qué maravilloso, la nube, ¿quién no se siente reconfortado trabajando en una nube? Pero hay una cosa mucho más de andar por casa, que es que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y si nos fijamos un poco en datos económicos, como veis ahí en la transparencia, en apenas 20 años, se ha duplicado el peso que tienen en cuanto al valor añadido aportado a la industria por parte de los países emergentes. Es decir, que todos estos movimientos, todos estos debates que tenemos ahora, toda esta carrera por innovar, no viene dada solo porque haya una serie de tecnologías que lo permiten, sino también porque hay una serie de países que estaban tomando la delantera. Y de no haber ningún cambio, sobre todo fundamentalmente en Europa y Estados Unidos, seguramente si hubiéramos esperado otros 15 años, pues el porcentaje hubiera sido un 80% en esos países emergentes de producción y el resto pues para el resto del mundo. Y estamos hablando de la industria. La industria es, para que tengáis una idea, entre el 75 y 80% del comercio mundial se debe a la industria. Estamos hablando del modelo de país que queremos, en el fondo. Por eso han salido un montón de iniciativas. Nosotros, como siempre, pues hemos dejado que otros adelantaran por si acaso era peligroso el terreno, y hemos sido casi de los últimos en tener una iniciativa de los productores europeos importantes, que se llama Industria Conectada 4.0, y salió pues hace nada, como el que dice. Y encima nos coincidió que salió con el cambio de gobierno, entre que nos decidíamos o no y volvíamos a votar lo mismo y venga y otra vez y ahora volvemos, pues todo ese tiempo que nosotros estuvimos decidiendo, entre otras cosas, ha tenido una influencia en que todas esas ayudas han estado congeladas durante ese tiempo, ¿vale? En fin, ahí veis un poco, aquí, bueno, en el curso nos explayamos mucho más, pero es muy curioso, ¿no? Estados Unidos lo centra fundamentalmente en el Internet of Things industrial, y además lo aplica no solo a la industria, es un programa que tiene healthcare, mobility, ciudades inteligentes, etcétera, etcétera. En Japón lo están utilizando el programa para reenganchar a la gente, porque nadie quiere estudiar ingeniería en Japón, no sé si lo sabéis, pero han pasado de que todo el mundo quería ser programador o creador de robots a no ser capaces de enganchar a nadie para que estudie ingeniería en Japón. China, que es de la que pretendíamos huir, tiene un programa muy serio y muy bueno en temas de innovación digitales, muy bueno. Yo creo que como cuando leemos los caracteres en la página no sabemos lo que dicen, los dejamos pasar, pero están haciendo un trabajo muy bueno. En Francia lo tienen orientado al avión eléctrico y al coche eléctrico, pero se olvidan casi del resto de la industria. No sé. Es curioso analizar las iniciativas de los diferentes países. La parte final de la charla os quería enseñar algún ejemplo. Correspondiente un poco con lo que os he dicho antes de división de tecnologías, de bueno, la automatización más tradicional modernizada,
o qué está ocurriendo en la automatización y qué está ocurriendo en el terreno más de puramente IT, ¿no? Ese ciclo que veis ahí es el que normalmente tiene una fábrica discreta por dentro. Es decir, desde que yo diseño un producto, cojo una serie de requisitos de mis clientes, pienso cómo puedo desarrollar un producto, estaríamos en esa primera fase, utilizo una serie de herramientas, los que estéis en el sector, pues ya sabéis, son las herramientas CAD, las herramientas CAE si hacemos algún tipo de simulación, etcétera. Cuando ya tenemos claro cuál es el producto que queremos, en este caso además era un producto inteligente seguramente por la cuenta que nos trae, pasamos a ver cómo podemos fabricar eso en nuestra planta, sería la fase de planificación de la producción. Ahí empezamos a decidir qué layout tiene la planta, cuántas líneas necesito, qué tipo de máquinas, con qué flujos, cuántos turnos, etcétera, etcétera. Pasamos a la tercera etapa y sería hacer la ingeniería de automatización, ingeniería eléctrica, para que todo eso se haga una realidad. La cuarta sería, y esto ya los más avanzados, esto ya casi sería una industria, en vez de 4.0, 3.8, vamos a llamarle, les ha dado por poner un sistema de gestión de la producción, una especie de director de orquesta que ve qué es lo que está ocurriendo en tiempo real en la planta y que luego puede tomar decisiones en base a esa información. Y por último entraríamos en la etapa de servicio, ya ha salido mi producto y hago una serie de mantenimientos. A día de hoy, todo lo que ocurre en las empresas está compartimentado de esa manera, y cuando digo compartimentado es que hay verdaderos muros entre una etapa y la siguiente. No os digo nada, si los muros son para avanzar, no os digo nada para retroceder. Yo creo que muchas veces no se piensa en la salida de escape, ¿no? Cuando haces un cambio de ingeniería, los famosos cambios de ingeniería, el que quede correctamente documentado y realizado, pues es una tarea harto difícil. No os digo nada si además el cambio se produce en plena puesta en marcha, es decir, cuando estamos en la fase 3, que es donde se producen el 70% de los cambios del programa, por ejemplo, de un autómata programable que pueda tener. ¿Vale? Bueno, pues ¿en qué consiste la digitalización? Consiste en empezar a crear un modelo de datos desde esa primera etapa hasta la última. Y que si un dato se ha creado una vez, a partir de ese punto lo que se haga sea consultarlo por el resto, consultarlo o modificarlo si tiene derecho para poderlo hacer, ¿vale? De modo que también cuando se haga una rectificación, eso quede inmediatamente reflejado en todas las etapas, que haya aguas abajo, no solo en adelante, ¿vale? En definitiva, lo que buscamos es crear un gemelo digital. Muchas veces cuando oigo en los periódicos el tema del gemelo digital, normalmente lo solemos asociar a que tenemos un objeto físico existente, le dotamos de conectividad, empezamos a recoger información de él y eso hace que creemos un modelo, que es el gemelo digital, del cual empezamos a sacar información y empezamos a plantear negocios, estrategias de control o lo que sea. Pero es que el gemelo digital tiene una contrapartida cuando se empieza a diseñar, que es, ¿por qué me voy a poner a fabricar físicamente algo si puedo depurarlo y optimizarlo antes de que ese algo sea físico? ¿Por qué tengo que prototipar todo? Si tenemos herramientas de simulación lo suficientemente potentes como para poder hacer eso a coste cero, ¿vale? Luego lo vamos a ver con un ejemplo de una prensa. Pues ese gemelo digital, como os digo, no os olvidéis que no es solo del paso sería el típico Internet of Things industrial, que sería el paso de algo físico a lo virtual, sino que también cuando estamos dentro de una empresa podemos hacer el paso contrario, de lo virtual antes de lo físico, crear un modelo con el que trabajar. ¿Y todo para qué? Pues yo os diría que una posible definición de Industria 4.0 es, estamos muy acostumbrados a automatizar los procesos de producción, pero no nos hemos preocupado en estos 20, 30 años que lleva la automatización funcionando de manera seria a automatizar la ingeniería con la que hacemos esos procesos de producción. Y eso es una parte muy importante de la Industria 4.0 y de la digitalización. En el fondo, tener un único modelo de datos con el que trabajar. Aquí os enseño un ejemplo de lo que decíamos antes. Imaginad que ya estamos en la segunda fase de esa etapa. Es una planificación de cómo se fabricarían PCs industriales. Y ahí veis una fábrica en la que ya empieza a haber una colaboración entre robótica y personas trabajando en un mismo puesto de trabajo. Y eso conviene simularlo, ¿vale? Para ver qué tipo de espacio le dejamos a la persona para trabajar, a qué velocidades puede moverse el robot en zonas donde sabemos que nunca la persona va a estar presente, etcétera, etcétera, ¿vale? Podemos ver o podemos comprobar si el layout o la cantidad de puestos de trabajo que he colocado son suficientes para tener la capacidad de producción que quiero. Puedo jugar a dimensionar, aquí estamos viendo una de producción, imaginaros en proceso, yo podría dimensionar pues tanques de ebullición, tanques de fermentación, lo que realmente voy a necesitar, porque puedo jugar con un modelo simulado en función de la demanda que me vaya entrando. Puedo realmente jugar sin, bueno, o mirar, os voy a enseñar un ejemplo donde el juego sale caro a veces. Un fabricante de prensas. Yo puedo simular el programa de la prensa, puedo ver cómo se va a comportar, puedo ver los ciclos. Si esto lo hago en real y cometo un error, puedo romper una matriz que vale un montón, vale mucho más que el software de simulación
del que estamos hablando para hacer algo como lo que veis aquí en pantalla, ¿vale? Pues esto empieza a ser una realidad, bueno, en el automóvil ya hace tiempo que se utiliza, pero empieza a ser una realidad pues en el sector logístico, en el sector de alimentación. Hablamos a veces también de temas de planificación pues a nivel de cómo tengo que secuenciar órdenes para que entren en mi proceso de producción de manera óptima, y no hablo de las secuenciaciones que se hacen a capacidad infinita en un sistema ERP, donde todo vale, donde siempre tengo recursos, donde nunca falla nada, sino en base a los datos reales, que si un operario se me pone malo, que si una máquina está en mantenimiento, todo eso se pueda tener en cuenta y pueda cambiar la secuencia en la que meto las órdenes de producción. Y pasamos al Internet of Things. Y como os digo, a mí me gusta añadirle una I al principio del IoT, yo digo IoT, eso suena todavía más raro, pero para mí es importante, porque hay una serie de cosas que lo hacen especial, ¿vale? No estamos hablando del IoT comercial, no estamos hablando, por muchas cosas. En principio, por ejemplo, por la ciberseguridad, lo va a comentar luego el compañero, pero es que no es que el IoT comercial no tenga una preocupación por la seguridad, ¿vale? En este caso por la ciberseguridad, es que incluso las prioridades de lo que quiero proteger son distintos. Cuando yo estoy en el mundo comercial, la ciberseguridad se centra en la privacidad del individuo. Cuando estoy hablando del sector industrial, la ciberseguridad se centra en la disponibilidad de la planta. Eso tiene que seguir funcionando. Por el hecho de haberlo conectado en remoto no puedo poner en riesgo que se robe o propiedad intelectual en este caso, o que comprometa la disponibilidad del sistema que estamos utilizando, ¿vale? O por poneros otro ejemplo, ahí os he redactado unos cuantos, pero por poneros otro, la velocidad de ingesta. Cuando hablamos de una máquina industrial, estamos hablando de una máquina que cada X milisegundos, muy poquitos, 2, 3, 4 milisegundos, me puede estar dando 100, 200 variables con las que hacer un mantenimiento predictivo. Eso me tumba casi todas las herramientas que normalmente se usan para analítica de datos en el sector comercial, ¿vale? O por ejemplo se samplean, se muestrean a velocidades distintas, pues a barrer otro montón de librerías que se utilizan y que necesitan una frecuencia de muestreo fija para poder hacer esa analítica de datos. Hay un montón de detalles y luego os enseñaré un ejemplo. Uno de los primeros clientes, y os he traído 3 que son empresas nacionales, no hay que irse ni a Alemania, ni a Estados Unidos, ni a ningún lado para tener buenos ejemplos de digitalización, es Loire. Loire es un fabricante, bueno, ahora pertenece al grupo Gestamp, pero cuando hizo el proyecto era una empresa independiente, fabrica prensas hidráulicas. Y se planteó lo que os decía antes de, bueno, no sé qué ocurre con mi máquina, sé lo que ocurre el primer año que le doy garantía, pero luego no sé nada más. Ni tengo ningún servicio sobre ella, ni puedo optimizar mantenimientos, ni puedo mejorar el diseño de mi máquina porque no sé cómo envejece, palabras textuales del propio cliente. Conectando esa máquina, teniendo información de lo que está haciendo a lo largo de su vida, empiezo a poder hacer cosas, ¿vale? En este caso, por ejemplo, el proyecto se enfocó originalmente para tema de eficiencia energética. Solo comparando prensas hidráulicas del mismo modelo puestas en diferentes instalaciones, ya tienes un valor, ya empiezas a saber qué ajustes de máquina pueden afectar, qué tipo de diseño. Se pueden detectar errores solo por el consumo energético que estamos teniendo dentro de la instalación, porque tenemos el histórico de cuánto consume normalmente, por ejemplo. Y ya os digo, es un muy buen ejemplo de aplicación de Internet of Things industrial, y además que tiene un retorno de inversión que hoy mismos te cuantifican los miles de euros de año. Os he querido traer otro, como es por la tarde, estamos cansados y no sé qué, dejadme que os lleve a una playa, aunque sea virtual. Es un fabricante, este fabrica olas, los hay que hacen prensas, los hay que hacen tornillos, bueno, estos son más chulos que nadie y hacen olas, ¿vale? Jardines de olas como los que veis ahí. Entonces dejadme que os ponga un vídeo mientras os voy contando y así de paso nos refrescamos un poquito. Como os digo, fabrican olas, ¿vale? Como veis es una superficie muy grande. Esta gente tiene un sistema parecido a lo que es una pala de un aerogenerador, de un molino eólico, la arrastra por ese estanque con un sistema de tracción por cadena y eso genera el rizado de una ola artificial, ¿vale? Esta gente tuvo un problema, son del País Vasco, tienen una instalación allí, vendieron una en Gales y al pocos meses de estar funcionando en Gales rompió el sistema de tracción y la instalación estuvo parada, pues el tiempo que se tardó en reponer ese sistema, la pieza que se había roto del sistema de tracción. Estamos hablando de 4 meses de parada de la instalación, ¿vale? Entonces empezamos con ellos el proyecto para hacer un mantenimiento predictivo, es decir, para que no volviese a ocurrir que se rompiera el sistema sin un aviso previo, ¿vale? Y al final empezamos a instalar pues, sistemas de medición de vibraciones, típico condition monitoring que ya se usa, por ejemplo, en eólico se usa mucho, y empezamos a pensar en qué más cosas podían hacer ya que estábamos empezando a digitalizar la instalación.
Y ellos tenían, como os decía, un problema a nivel de venta, que era una cosa que llamaba mucho la atención, pero esto es como todo, si lo colocas cerca de una ciudad con población vas a tener un público numeroso, si lo colocas en medio de en Huesca, como decimos, no, Huesca existe, pues sí, pero si colocas uno de estos seguramente no va a ser rentable. Pues tenían un problema que es, si lo acerco mucho a la ciudad, vale mucho dinero la instalación, porque necesito una superficie en un sitio muy caro. Y si me voy muy lejos, no tiene éxito desde el punto de vista del explotador, y tenían muchos problemas para vender la instalación. Bueno, pues esta gente al final empezamos con RFID a trabajar con ellos para identificar el surfista que llegaba a la instalación. De modo que pudiéramos, por ejemplo, personalizar la ola para cada surfista que entrase, en función de si tenía una competición, de si quería prepararse más fuerte, de si era un principiante, etcétera, etcétera, hacer un reportaje fotográfico, tener una secuencia del entrenamiento que había tenido esa persona cada vez que iba a la instalación, y empezaron a ofrecerle al cliente final que ellos, a cambio de una explotación de ciertos servicios dentro de la instalación, bajaban el precio al que montaban esa instalación. ¿Vale? Pues un ejemplo de planteamiento de cambio de modelo de negocio gracias a la digitalización. Otro ejemplo, y ya con este termino, la inteligencia artificial, ¿vale? Que hablamos mucho de ella y también parece como algo muy inalcanzable y a veces no nos damos cuenta que lo tenemos más cerca de lo que parece. Casi os pongo también un vídeo y luego vuelvo aquí. Esto es un fabricante de máquina que lo que hace es una soldadura por fricción. Es decir, coge dos piezas o tres, depende si sueldo por los dos lados o solo por un extremo, pone a girar una de esas piezas, confronta una con otra y el simple roce hace que esas partes normalmente metálicas queden fusionadas. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre con esa máquina? Bueno, ahí veis un poco cómo es el proceso. Esa máquina, como estaba antes, era que tenía que haber una inspección de pieza una vez salida del proceso para determinar si la soldadura había sido correcta o no. Podía ser una comprobación semiautomática, pero no podíamos quitar nunca un componente manual. ¿Vale? Bueno, pues hay un planteamiento con esta empresa, se llama Reser, los que han hecho el desarrollo de la parte de inteligencia artificial de la máquina, y Lizardi es la parte, digamos, más mecánica de la máquina, que empiezan a plantearse, si yo tengo un control de variables de cómo he hecho el proceso de soldadura, es decir, si empiezo a registrar cuál ha sido el acortamiento de la pieza que sueldo, si empiezo a saber qué temperaturas he tenido, qué vibraciones ha habido en la máquina, etcétera, etcétera, a lo mejor puedo enseñar a un algoritmo automático a que identifique si la pieza es correcta o no es correcta sin necesidad de una inspección posterior. ¿Qué os decía que hace especial este tipo de instalaciones en el sector industrial? Pues aquí veis el dato. La frecuencia a la que se cogen esas variables de proceso de las que hablamos es 5 kHz, es decir, 5.000 veces en un segundo. ¿Vale? Es más, la decisión de ese algoritmo de aprendizaje automático tiene que ser rápida, porque entre pieza y pieza tengo 2 segundos. Es decir, tengo 2 segundos para decidir si rechazo o no rechazo la pieza. Bueno, pues esto, que es algo aparentemente muy lejano, es una máquina real que está funcionando en proveedores del automóvil. Es para fabricación de sistemas de los tubos donde va luego el aceite, líquido de frenos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues os he querido traer estos dos ejemplos, que bueno, por lo menos espero que aunque sea un poquito con la ola, aunque haya sido en virtual, hayamos refrescado un poco, y esto es todo por mi parte. Muchas gracias.